Buenos días. Ahí, suena raro. Empezamos en 3 minutitos, ¿vale? Buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Hay que Pedazo empezar de con fondo. ¿Qué pedazo de fondo, Iván? Mira, Hombre, 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 hombre. Muy bien, es me que parece. si no, hija, en estos momentos no puede ser otra cosa. Eso es verdad, eso es verdad. Necesitamos ahí energía para lo que nos viene. Sí, es que era eso o ver la televisión apagada con la plancha al lado, iba a ser que no. Bueno, pues sí, viéndolo así, bien. Eso está pasando un montón ahora con los webinars y con todo esto. Se encuentran imágenes súper rocambolescas por detrás. Bueno, vamos a ver. A ver. Ahí. Bueno, ¿estáis listos? ¿Sí? ¿Se me hacéis así con las caras? Sí, ¿estáis listos? Vamos a dar 2 minutitos, ¿vale? Para que acabe de entrar la gente y si os parece empezamos. Yo creo que es un tema bastante interesante y todo el que tiene tienda física, yo creo que estamos todos con la cabeza hirviendo de todas las ideas, de todos los impulsos, de todo lo que nos está llegando y a ver si conseguimos por lo menos clarificar unas líneas de trabajo, por lo menos para ponerles el ojo. Y a partir de ahí, ver cada uno cómo podemos ir, bueno, pues reorganizando o readaptando nuestras tiendas a lo que se supone que nos viene. Bolita mágica, creo que todos o ninguno tenemos todavía, pero sí sabemos que algo va a pasar. Así que bueno, espero que este ratito que pasemos juntos se os pase entretenido por un lado y por otro que nos quedemos con cosas y líneas de trabajo para coger. Vamos a esperar un minutito y en un minutito empezamos, ¿os parece? Hecho. Venga, pues darme un segundo. ¿Silenciamos micrófonos o los silencias tú todos? A ver, voy.
Espérate, No, ¿cómo te puedo digo, hacer por yo saber esto? si hace falta o no hace falta, ¿eh? Entiendo que será mejor silenciarlo. Sí, a priori mejor intentar silenciarlo. Yo si no... espera, por aquí. Ya está. Este es el uso de esta plataforma. Silenciar todo. Sí, tengo la opción. Como queráis, como queráis. Como resulte más cómodo. El que pueda que lo silencie y el que no, ya le silencio yo en un minutito. Venga, pues esperamos entonces. Venga. Venga, sí, sí. Besito. Sí. Bueno, voy a ver cómo puedo silenciar esto. Vamos a arrancar esto por aquí. Vamos a ver, participantes. Vale, voy a dejar habilitada la opción para que podáis añadir el micrófono o podáis poner el micrófono para luego cuando hagamos una rondita de preguntas, si os parece, que podáis participar, ¿vale? En todo lo que sea posible. Bueno, pues si os parece, empezamos al lío para que no se nos haga muy tarde. Bueno, antes de nada, muchos de vosotros me conocéis, otros pues no tengo el gusto todavía. Mi nombre es Eva Ballina y bueno, pues yo trabajo desde hace 15 años en mejorar el rendimiento de diferentes puntos de venta. ¿Vale? Básicamente me voy a quedar ahí. Bueno, tenéis ahí los datos. Simplemente para que me conozcáis un poco, yo vivo por y para los puntos de venta. Entonces me toca de muy, muy cerca todo lo que es, bueno, pues esto que nos está pasando. Os voy a hacer una pequeña introducción, si esto me deja, ¿vale? Sobre un poco cuál es la situación y bueno, pues cómo podemos afrontar estos cambios que nos van a venir, porque sabemos que cambios va a haber. Lo que no sabemos quizás es tanto el impacto que van a tener o cómo vamos a reorganizarnos cada uno en nuestro modelo de negocio, que eso es lo que vamos a tratar de dilucidar a lo largo de estos minutos, ¿no? Entonces, sí que me gustaría, me parece importante que partamos de una base y es con los titulares que desayunamos en los últimos días. Y pongo los más recientes, pero llevamos así un mes en el que estamos recibiendo un mogollón de impactos acerca de lo que va a pasar y de la, bueno, pues hablando en plata, de la leche que nos vamos a pegar dentro de muy poco tiempo cuando nos permitan abrir nuestros negocios. Quiero resaltar pues de los últimos 2 días cosas que he estado leyendo y que me parecen, bueno, pues cosas que debemos tener en cuenta para entender un poco la gravedad, que creo que todos somos conscientes de la situación, pero un poco qué es lo que va a originar después para que nosotros podamos actuar con esa información. Entre otros, se habla que el Fondo Monetario Internacional prevé la peor crisis desde el crack del 29. Habla de caídas del 8% y habla también de un paro superior a una tasa del 20%. Estamos hablando también de que otro titular que tenemos aquí al lado, que es el coronavirus golpea los bolsillos de los españoles, y estos ya en estas encuestas que ya se van haciendo, donde vamos preguntándole ya a la población en una situación muy concreta, en la que estamos ahora mismo de confinamiento y entendemos que estos datos pues es muy subjetivo como todo, pero ya se prevé un impacto de un 40% negativo y duradero. Esa es la imagen que tiene ahora mismo el consumidor en su casa, el cliente en su casa y nosotros en nuestra casa. También se empiezan a hacer diferentes estudios, incluso de cara a las diferentes generaciones,
cómo cada generación va a afrontar o piensa que se va a afrontar esto de una manera diferente. Desde las generaciones Z y los millennials, que son como más positivos, a el resto de generaciones que ve esta situación como un problema más grande y como un problema que vamos a arrastrar, no solamente en un tema puntual, sino que vaya a ser a lo largo de los años. Otro titular que tenemos abajo, la grave crisis del retail, cientos de establecimientos cerrados, miles de trabajadores a la calle, la economía mundial se contraerá un 3% en 2020 por el coronavirus, el paro en la industria de la moda ya en este mes de marzo está en torno a un 10,4%, peores datos de los que se recuerdan desde datos ya desde 2013. El escenario que tenemos es un escenario que nos plantea muchísima incertidumbre y que el bombardeo que se nos está haciendo es un bombardeo enfocado en, bueno, pues una catástrofe. ¿Qué pasa? Que los consumidores somos consumidores y al mismo tiempo que nosotros somos personas que participamos o que trabajamos dentro de un entorno de ventas, de un entorno retail, también tenemos esa faceta de consumidor. Y estos datos no solo nos afectan como empresarios, sino que nos afectan también como personas que están recibiendo constantemente un mensaje de contente porque lo que viene con curvas. Y no sabes si tú vas a poder mantener tu trabajo, si no vas a poder mantenerlo. Entonces, tu preocupación ya no está solo en un miedo a la hora de que exista, que también, y luego lo veremos, a la hora de que exista un virus en el que voy a tener la capacidad o qué porcentaje de la población va a tener la capacidad de coger esos arrestos y decir, pues soy valiente y salgo y sigo haciendo exactamente lo que hacía, sino que entramos en otro componente, que es un componente de incertidumbre económica y social, que también nos afecta a la hora de tomar decisiones de compra y ser conscientes o tener ese tipo de necesidades, que también va a cambiar. Entonces, en este escenario que nos vamos a mover va a ser un escenario complejo. Sabemos que será complejo. A partir de ahí, nosotros, al igual que todos los sectores, entraremos en un proceso de reinvención constante y de enfoque hacia esas nuevas necesidades o esos nuevos escenarios que se nos planteen. Pero la principal pregunta que yo creo que tenemos ahora todos es un poco focalizar cuáles son las consecuencias o qué motiva, porque esto que hemos visto ahora son consecuencias, pero ¿consecuencias de qué? Es consecuencias efectivamente de un virus, pero ese virus trae consigo dos circunstancias, que es un miedo y una incertidumbre. Y eso es con lo que vamos a tener que trabajar o lo que vamos a tener que gestionar a través de las acciones que vayamos a realizar a nivel empresarial, a nivel de tienda, a nivel de trabajo y también mucho en la parte social. ¿Qué pasa? Que si nosotros trabajamos con un cliente con miedo, si nosotros mismos somos un cliente que tiene miedo, un cliente que tiene incertidumbre, nos vamos a comportar en los próximos meses de unas maneras que no son las maneras en las que estamos habituados a escalar o a entender cómo procesa la información nuestro cliente. Algo que pudiese ser para mí algo totalmente natural, que es salir a comprar, ahora se convierte en me voy a la guerra. ¿Cuántos de vosotros a la hora de bajar la basura, acto que hacemos diariamente y que hacemos absolutamente todos, no habéis sentido esa sensación de observaros mirando el botón del ascensor y decir, ¿lo toco o no lo toco? Esa sensación de me están mirando por la ventana, me están juzgando porque estoy saliendo, porque no estoy saliendo, se nota que llevo la bolsa de la basura o me van a empezar a gritar qué hago fuera de mi casa. Son una serie de circunstancias, son unos parámetros que hasta ahora pues era algo entraba dentro de la normalidad, no le dábamos absolutamente ninguna importancia y que ahora, debido a estas circunstancias, bueno, pues nos cambian la forma de reaccionar y de procesar. Incluso cuando actuamos con miedo, no lo hacemos
de un modo racional en muchas ocasiones. Es decir, el consumidor ahora mismo va a entrar, nosotros mismos vamos a entrar en muchas contradicciones, que hace todavía más difícil el que podamos evaluarlo o que podamos saber exactamente el impacto que va a tener. ¿Cómo esperamos que va a ser ese cliente que tengamos cuando abramos esas puertas? Cuando al fin nos digan, oye, venga, ya podéis. Entendemos, creo que todos somos conscientes de que el cliente que vamos a tener delante no va a ser el mismo. No va a ser el mismo debido a los motivos que hemos puesto antes. Y se va a comportar de una manera diferente, va a tener unas necesidades diferentes y va a actuar de manera diferente. Pero yo creo que la pregunta, luego entraremos un poquito más en torno a eso, es un poco el cambio de percepción o cómo afecta ese cambio de percepción en lo que os decía antes. Y quiero mostraros una imagen, que es una imagen totalmente inocente, es una imagen de algo que todos hemos hecho, pues los fines de semana cuando hemos ido a comprar, hemos dejado a nuestros hijos en un parque de bolas en alguna ocasión, en fiestas de cumpleaños, algo, bueno, pues que entra dentro de la normalidad, ¿verdad? Pensemos en esta circunstancia dentro de 15 días, dentro de un mes. En esta circunstancia, ¿vosotros veis seguro, os apetece o veis como un aliciente de compra que el sitio donde yo voy tenga un parque de bolas, tenga un sitio donde todos los niños estén juntos? Y si nos ponemos a analizar fríamente esto, un parque de bolas o esa imagen en sí, si hablamos de virus, de bacterias, nunca ha sido un entorno higiénico, sanitario maravilloso. Es decir, esto es algo que ya era antes. Sin embargo, con la circunstancia que tenemos ahora, el miedo se nos acrecenta. Y se nos acrecenta porque vamos a tener, muchos de los negocios sufrirán cambios respecto a normativa con el tema sociosanitario, pero también en la propia percepción. Es decir, esto pasa de ser una imagen agradable, un punto a favor para ciertos puntos de venta o para ciertos establecimientos, un elemento atractivo, a ser algo que el cliente no solo no está valorando, sino que aparte de que no lo valora, nos produce una sensación incluso de rechazo. Y es algo que, si veis, vemos las bolas maravillosamente limpias, vemos un ambiente maravilloso, a nivel de marketing está fantástica, pero ¿qué pasa? Que yo como usuario, yo como persona, ahora mismo he cambiado mi percepción. Por lo tanto, no lo veo de la misma forma. Y como este ejemplo del parque de bolas, me pasa absolutamente con todos los productos o servicios que yo tengo a mi alrededor o que yo solía utilizar. Hay algunos que seguiré valorando de la misma manera, pero habrá otros que de repente cambien mi percepción. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar para poder saber reorganizar nuestro modelo de negocio, reorganizar nuestro servicio, nuestra experiencia cliente, para poder entrar de nuevo dentro de lo que es el ciclo de cliente, ¿no? ese ciclo comercial. Pero dentro de esto existen dos, o un condicionante o la pregunta para mí que es la pregunta del millón, y es, vale, pero espérate, ¿esto se trata simplemente de una situación temporal? Es decir, oye, esto dentro de 15 días, pues ya la gente otra vez volverá, nos va a salir este carácter latino que tenemos y vamos a volver a socializar de la misma manera, vamos a volver a todo tal y como lo hacíamos antes, ¿o es algo que nos vamos a quedar con la mentalidad que tenemos ahora? Bueno, yo os diría que lo que podemos hacer o lo que podemos prever de esto, la única información que tenemos la tenemos a partir de crisis anteriores o con cosas con las que nos hemos o cómo hemos reaccionado como sociedad en momentos anteriores ante situaciones similares. Y en este caso yo os voy a hacer una analogía a ver si estáis conmigo, y es la siguiente. Conocéis las telas elásticas, ¿verdad? Bien, nuestro sistema de consumo para mí tiene un símil con una tela elástica.
Bueno, pues sufre movimientos, sufre cambios, ¿no? Entonces se va adaptando y se va amoldando. ¿Qué pasa? Que cuando llegan estos grandes hitos, como la última crisis económica que tuvimos, ese estiramiento que se hace es lo suficientemente grande como para que esa elasticidad se dé de sí, ¿no? Cuando una tela cede, ¿vale? Pues cede de sí y cuando vuelve, no vuelve a ser exactamente la misma. ¿Cómo podemos traducir esto a la situación o al entorno que vivimos ahora mismo, si podemos hacer algún tipo de previsión? Lo podemos hacer de esta manera, es decir, antes de la crisis tenemos un comportamiento, que es un comportamiento, vamos a definirlo con un color azul, y en este comportamiento nosotros actuábamos de una manera en un momento concreto, con mayores cambios o menores cambios. Pero llega esta crisis y en esta crisis nos comportamos de una manera completamente diferente. Completamente diferente y este es el momento en el que estamos ahora mismo, donde estamos gestando esos cambios que luego se van a materializar. En este momento que estemos durante crisis, que es un momento anormal, no es el momento que vamos a tener dentro de, no se sabe, un año, 6 meses, 7 meses, en este momento es donde estamos gestando, digamos, hasta dónde estamos rasgando o hasta dónde estamos estirando esa licra que os decía antes. Y ahí es donde vamos a notar unos comportamientos, bueno, pues con unos mayores extremos. ¿Qué va a pasar después cuando ese tiempo de adaptación, cuando esa crisis pase, que puede ser cuando tengamos la vacuna, que puede ser, bueno, cuando esta circunstancia se mitigue? ¿Vamos a volver otra vez al punto de origen? ¿Vamos a volver al color azul? No. Vamos a tener una mezcla que entre el azul y el amarillo es un verde. Pero ese verde, la tonalidad, es lo que no sabemos. Si tendrá más componente azul, si tendrá más componente amarillo y cuánto tiempo va a pasar hasta que lleguemos a ese condicionante. Lo que sí sabemos es que desde el minuto 0 hasta un tiempo vamos a tener unos cambios que vamos a tener que ir graduando o capeando. Voy a echarle un segundito un vistazo al chat que veo que me estáis escribiendo. Darme un segundito. Vamos a ver. Como pasó con las zonas de fumadores que luego se prohibieron. Sí, efectivamente. Entonces tuvimos un momento de extremo, se hicieron unas cosas para ese momento, en ese momento concreto, y luego, bueno, pues tuvimos un poco una mezcla, ¿no? Estas son un poco las previsiones que podemos hacer. Yo los datos que a mí me transmiten y las cosas que a mí me están contando, lo que estoy leyendo, hablan de que este periodo, digamos, más álgido o de readaptación hasta que volvamos va a depender en una parte imprescindible al tema de la vacuna, pero se prevé en torno a unos 6-7 meses. Es el momento más complejo, pero a partir de ahí tenemos un momento de readaptación con cambios que unos vendrán para quedarse y otros se atenuarán de los cambios que se han producido y otros volverán al origen, ¿vale? Es un poco la mezcla entre ese azul, ese amarillo y la tonalidad de verde que tenemos por delante y que tenemos que ver. Dentro de todo esto, claro, ahora nos enfrentamos a un momento de muchísimos cambios, a un momento donde incluso esta crisis se hace más compleja aún porque no disponemos de datos, disponemos de teorías, pero hay una falta de datos muy grande. En anteriores crisis seguíamos manteniendo el pulso del consumidor, es decir, seguíamos teniendo datos de ratios de compra, seguíamos manteniendo pues el pulso de la calle, ¿no?, que nos iba dando. Ahora mismo estamos todos cerrados y no tenemos esa información. Tenemos previsiones, tenemos encuestas, pero nos faltan todavía muchos datos para intentar contextualizar. Pero sí podemos tener un poco las matrices o diferentes factores o focos que, sabiendo
que ya van a sufrir un cambio, no sabemos cuánto ni por cuánto tiempo, porque son variables que todavía se plantean como incógnita, al menos desde mi punto de vista. Yo no tengo ya una fecha concreta en la que esto vaya a pasar o cómo se va a desenvolver exactamente, pero sí tenemos unos patrones o tenemos unos focos donde sí podemos empezar a trabajar y donde sabemos que ese cambio podemos ir analizando para ir adaptándonos. Y en este caso tendríamos o hablaríamos de la parte de experiencia cliente, hablaríamos de las necesidades del cliente en dos conceptos, la readaptación y la regeneración de esas necesidades que ahora tendrán nuestros clientes. Lo que nos va a tocar en muchos casos, que va a ser la readaptación de diferentes modelos de negocio y luego toda la parte que no solo nos toca de cara al cliente, sino que tenemos un cliente interno, que es una parte esencial de lo que nosotros somos, de nuestra imagen de marca, de lo que tenemos por delante, que son nuestros trabajadores, el personal que tenemos y cómo lo vamos a afrontar, porque esto va a tocar un poco todos los palos, nos toca absolutamente a toda la sociedad. Lo que sí estoy segura es que en los próximos meses las palabras más pronunciadas o donde vayamos a estar más pendientes van a ser en los conceptos de cambio y adaptación. Cambio y adaptación. Y nos va a tocar desaprender muchas cosas, aprender cosas nuevas y nos va a tocar estar haciendo un análisis de cambio muy constante, muy constante. Vamos a ver. Vamos a empezar por la parte, si os parece, de experiencia cliente en estos 4 puntos. Cuando estaba preparando esta parte de experiencia cliente, quería explicar un poco qué es en sí la experiencia cliente, porque en los últimos años hemos hablado de experiencia cliente, pues desde poner una pantalla en una tienda se considera experiencia cliente o crear un sistema de protocolo de atención, es decir, hay un mucho malentendido de lo que es una experiencia cliente, ¿vale? No me voy a meter en profundidad, pero sí como concepto, creo que a la hora de entenderlo, el concepto de experiencia cliente es una especie de engranaje entre lo que llamamos el ciclo de compra del cliente y el proceso de venta de nuestra empresa. Ser capaces de engranarlo de tal manera que funcione bien y que, bueno, pues al cliente lleguemos de la mejor forma y aprovechando toda la circunstancia que con ello le engloba, ¿no? Dentro del ciclo de compra del cliente tenemos desde cómo el cliente llega o acaba en nuestra tienda a cómo recorre nuestro punto de venta desde que entra por la puerta hasta que sale, qué mira, qué toca, en qué se fija, cómo se comporta. Y otra parte que es la parte de cómo nos recuerda, en el sentido de toda la parte de fidelización o toda la parte de postventa, ¿no? Con ese servicio que damos a posteriori. Dentro de estos patrones, en el ciclo de compra del cliente, tenemos claro que esos condicionantes que hemos visto anteriormente de miedo e incertidumbre van a sufrir cambios. ¿En qué sentido? ¿Cómo el cliente acababa en nuestra tienda? A día de hoy nos tenemos que plantear que en ese momento amarillo que planteábamos, que es ese momento de crisis, ese momento de readaptarnos otra vez para intentar buscar ese equilibrio en ese momento álgido, quizás el cliente valore mucho más la cercanía que no tener que desplazarse a un sitio que le queda muchísimo más lejos y que tiene que exponerse durante más tiempo en la calle. Podemos hablar también de cómo un cliente antes podría entender que me voy a un sitio donde tengo todo, es un centro comercial enorme, con capacidad para mucha gente, que tiene un montón de servicios, a entender que quizás ahora me cuestione el decir, igual es que hay mucha gente, o no es el modelo no es el modelo de negocio o el modelo de ocio que yo ahora mismo estoy dispuesto a atreverme. Habrá otros que sí, pero tenemos que ver un poco en dónde estamos, dónde contextualizamos nosotros.
A la hora de cómo recorre nuestro punto de venta o qué mira o cómo se comporta, ¿os habéis fijado cómo os comportáis a día de hoy en el supermercado? ¿Han cambiado vuestros patrones de compra a nivel del tiempo que dedicáis a escoger el producto? ¿Cómo lo tocáis? ¿Qué es lo que miráis primero? ¿Dónde vais después? Entendamos esto o esta reflexión que os estoy haciendo, la estoy haciendo sobre este momento que estamos, si en el mapa este que hablamos, en el amarillo, ¿vale? Es decir, luego todas estas cosas, habrá cosas que se atenúen, otras cosas que no, pero es curioso cómo hemos ya cambiado una serie de patrones de manera inconsciente a la hora de hacer compras, que ahora mismo solo podemos hacer esta, pero ¿os imagináis mañana en, pues, no sé deciros, de primeras en Primar de Gran Vía, por ejemplo? ¿Tenéis esa inquietud de mañana quiero ir a un sitio que esté masificado, por dónde voy a recorrer, voy a utilizar cestas de uso común, voy a ponerme en una cola con 400 personas con esa forma de cola o ahora necesito otro tipo de cola que me haga sentir más seguridad? Este tipo de preguntas nos las tenemos que hacer cada uno. Ahora intentaremos hacer ese recorrido aplicándolo a un ejemplo de una tienda o de un modelo de negocio que si queréis podéis proponer vosotros. Pero cada uno en su negocio va a tener que hacer esta parte de crítica, va a tener que hacer ese recorrido y va a tener que pensar en sus propios comportamientos y los comportamientos de la gente cercana, ¿no? Cómo están cambiando esos procesos. Y a la hora de cómo nos recuerda la importancia de la fidelización, siempre hemos dicho que a la hora de el cliente es un cliente infiel, que necesitamos tener clientes más fieles, buscando estrategias, pero es que a día de hoy fidelizar al cliente es básico, no, lo siguiente. Me encuentro con un montón de personas que ahora mismo se encuentran en la tesitura de que no tenían opción para venta online, no tenían canales, no tenían, intentan retomarlo en este momento y no tienen nada de sus clientes, no tienen sembrado absolutamente nada y parten de cero. Entonces, fidelización va a ser uno de los caballos de batalla más importantes porque tiene que haber una comunicación directa y aquí vamos a dar nosotros mucho más el paso que el cliente hacia nosotros. Es decir, antes estábamos en un mercado donde la gente buscaba, si vosotros podéis analizar ahora mismo las búsquedas que hay de, pues no sé, camisas de lunares. Yo puedo decidir que quiero montarme mi web y quiero pagar un montón para posicionarme. Pero ¿cuánta gente a día de hoy está buscando camisas de lunares? ¿Cuánta gente dentro de 15 días, 20 días va a buscar una camisa de lunares para aparecer? Nos toca ser más proactivos a nosotros. Es decir, nos toca una vez que tenemos a esos clientes, tenemos esos datos de clientes, ser nosotros quienes vayamos a dar ciertos pasos que antes el cliente complementaba de una manera directa buscándonos. ¿Vale? Voy a ver, dame un segundito, que cojo por aquí chat también. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a leer un poquito lo que tenéis por aquí. Alicia dice, el ocio de ir a las tiendas que se beneficiaba, el retail físico va a caer. El ocio de ir a las tiendas que se beneficiaba, el retail físico va a caer. Hay que tener el panel del cliente más aspiracional o lujo. Considero que dependiendo del tipo de retail, el cliente puede cambiar mucho o no. La comunicación es esencial ahora, efectivamente. Como comentaba antes, se están creando ya diferentes nichos de cliente y es verdad que habrá clientes que están más arriesgados, habrá otros clientes, dependiendo también de la generación, que ya se anticipaba, que puedan tener más reservas o muchas más cosas a favor. Pero tenemos que tener en cuenta que, uno, cuál es nuestro nicho de cliente, que se lo conocemos, porque todos tenemos un target, todos vamos dirigidos, y ese cliente en concreto, ¿qué le va a pasar? Podemos atender a otros tipos de cliente ahora, podemos en estas circunstancias que tenemos ahora plantearnos
hacer cambios en la propia estrategia que tenemos. Al final, en la parte del circuito del cliente, de cómo nos vayamos a mover, de cómo vayamos a acceder a él, tenemos que tener en cuenta que ahora es un cliente, que luego veremos un poquito más adelante, cuyas necesidades se han visto alteradas o mermadas. Y tenemos que volver otra vez a lo que es la parte de regeneración de necesidad. Hablábamos de que la experiencia cliente era un engranaje, uno era el ciclo de compra del cliente y otro era el proceso de venta de mi empresa, ¿no? Dentro del proceso de venta de mi empresa, oye, ¿quién es ahora mi cliente objetivo? ¿Ha cambiado? Es decir, ¿voy enfocado al mismo nicho? No. Y si dentro del mismo nicho, ¿qué cambios está sufriendo ese nicho? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué necesidades tiene ahora y cuáles son sus motivaciones de compra? Esos son un poco los dos engranajes que tienen que acabar funcionando para conseguir eso que hemos llamado la experiencia cliente, que para mí no deja de ser una máquina bien engrasada entre el ciclo de compra del cliente y el proceso de venta que somos capaces de ofrecerle. Aquí os quiero lanzar un poco una reflexión de lo que hemos entendido como experiencia cliente o casos de éxito que lo han sido y arrolladores, de hecho yo admiro mucho a algunos de ellos, de experiencia cliente en punto de venta físico. Yo hablo mucho de Rituals, por ejemplo. Rituals me parece que tenía un modelo de experiencia cliente en punto de venta físico que era digno de admiración. Os cuento un poquito, ¿no? Tú llegabas a la tienda y lo primero que hacían era darte un té. Te daban un té en la mano y eso te garantizaba como cliente estar un tiempo de permanencia, ¿no? En la tienda, donde además estabas escuchando a una chica o un chico súper agradable que te estaba contando de una manera exquisita características del producto, estaba atendiendo a tu olfato, te estaba enseñando, probando diferentes olores, diferentes gamas, te estaba haciendo un recorrido maravilloso por la tienda. Y bueno, pues cuando te decidías, al final acababas comprando. Creo que hay pocos clientes que puedan decir que entran a Rituals si no compran, no hay muchos, porque es la verdad, un modelo de venta experiencial muy bueno que afecta también, impacta en la parte visual, en la parte olfativa, en la parte auditiva, o sea, es súper completo. Y cuando llegabas a caja y comprabas, te daban un paquete, te preparaban un packaging maravilloso y tenían un detalle que era muy chulo, que era, pues en vez de a través del mostrador darte la bolsa, la persona sale del mostrador, se pone delante de ti y te da la bolsa en mano. Todo esto unido pues, a una serie de formulaciones, frases, en fin, una serie de cosas que hacían una experiencia cliente estupenda. Quiero que analicéis ahora, dentro de esta experiencia que para mí era una de las pioneras y leche, le funcionaba porque estaban vendiendo muy bien. ¿La podéis contextualizar a día de hoy? Es decir, vamos a ponernos dentro de 15 días y siempre insisto, estamos hablando en este momento precrisis. A partir de ahí seguiremos para adelante. Cuando lleguéis a la tienda, si alguien os da un té, ¿qué vais a hacer? Cuando una persona intente daros o poneros en la mano una crema, acercaros una fragancia o utilice cierta cercanía que hemos estudiado siempre como la proxemia, la cercanía con la que podemos o debemos acercarnos a ese cliente, ¿qué vais a hacer? ¿O qué pensáis que una parte importante de los clientes va a hacer? ¿Qué pasará cuando detrás del mostrador coja y decida salir del mostrador, acercarme a ti y dártelo en mano? Son conceptos que hasta hace un mes eran conceptos extremadamente agradables, pero que si nos ponemos a día de hoy, no para todos los clientes van a ser agradables. ¿Esto qué quiere decir? Que la experiencia cliente le vamos a tener que dar una vuelta, pero una vuelta importante, porque tampoco somos un hospital. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos perder ese área de que el retail, y antes lo comentabais en el chat, el retail es ocio.
El retail tiene un componente lúdico, el retail tiene un componente no tanto de cubrir una necesidad de que necesito una crema, no, es mucho más. Y en eso hemos trabajado mucho en los últimos años en el retail físico. Lo podemos volver a hacer, pero tenemos que hacerlo consciente de estas limitaciones que vamos a tener. ¿En qué nos toca trabajar o por dónde empezaría yo el foco, por dónde estoy empezando el foco con los clientes que estoy trabajando? La primera es la seguridad. Y la seguridad entendida no solo con aquellas normativas que nos vayan a imponer o que vayamos a tener que llevar, sino con un reto todavía más complejo, y es generar en el cliente una sensación de que está en un entorno seguro. Y ese es el reto, porque es fácil hacernos con una serie, bueno, fácil entre comillas, cualquiera que lo diga, hacerse con mascarillas hoy es complicadísimo, pero va a ser fácil que podamos, cuando tengamos en la apertura, que nuestra gente vaya con mascarillas, que nuestra gente vaya con guantes, que X cosas. Eso es lo fácil. Lo difícil es generar en el cliente, con las acciones que hagamos, una sensación de seguridad. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que trabajar, dándole la vuelta a esto para que además se convierta en una experiencia, y una experiencia agradable. Todo lo que es la parte de atención al cliente, esos viejos conocidos, ¿cuántos cursos de atención al cliente habéis podido hacer a lo largo de vuestra carrera? ¡Buah! Estoy segura que, no sé, pero 20 o 30 trabajando en tiendas es lo más habitual. ¿Qué pasa? Que es que esos cimientos de esa atención al cliente ahora mismo cambian. La proxemia, como la conocíamos, ese apretón de manos del comercial que le hemos enseñado hasta si ponía la mano para arriba, si ponía la mano para abajo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa si mañana llega, que lo mismo, si somos capaces de entender que habrá clientes que digan, oye, pues a mí me da igual, yo voy a socializar, yo voy a hacer todo, y habrá valientes que quieran hacerlo, también tendremos trabajadores que de mano el primer día que lleguen vayan a estrecharle la mano al cliente o a darle 2 besos. Claro, si somos capaces de entender que el cliente sí va a poder actuar de esa manera, tenemos que ser capaces de entender que también habrá un porcentaje de las personas que lo que muchas veces nosotros, porque trabajamos en ello, porque lo vemos tan claro, lo vemos tan de cajón, quizás ya no lo sea tanto. Nos va a tocar reaprender muchas cosas respecto a la atención al cliente y dar herramientas para quien está ahí al frente para que realmente pueda estar y pueda dar ese servicio al cliente sin incomodarlo. Tenemos la parte de ocio que no la podemos perder, es decir, insisto, no somos un hospital. Si el retail pierde esa parte de ocio, de magia, de experiencia, no vamos a poder con esto, porque al final, insisto, somos retail, somos ocio, somos experiencia, no simplemente intercambio de productos. Para el intercambio de productos existen muchos otros canales que se pueden utilizar. Y nos va a tocar reaprender también y nos va a tocar trabajar mucho con nuevas metodologías de venta y redirección de los KPIs. ¿Esto qué quiere decir? No vamos a contar con, al menos al principio, durante los próximos meses, con el mismo número de clientes que teníamos anteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo no puedo pedir a mis equipos de tienda llegar a un número de tickets. Quizás sí puedo pedir el trabajar un KPI de venta complementaria, porque también es verdad que lo mismo que decimos que el cliente quizás no haga tantas salidas, no vaya frecuentemente tanto a las tiendas o le costará más porque al principio tendrá miedo. Una vez que esté en la tienda, si somos capaces de ofrecerle lo que el cliente, generarle esa necesidad o lo que pueda necesitar de manera complementaria, no va a ser un cliente tan de ir de tiendas, ¿vale? Es decir, no va a salir de aquí para ir a otra, para ir a otra, para ir a otra, si entendemos esa parte o ese componente de riesgo, ¿no?, que se puede poner. Darme un segundito que voy a echarle un vistacillo al chat. A ver si puedo, si me deja, no me deja.
Aquí está. Vale, vamos a ver. ¿Dónde me he quedado? Vamos a ver. Todos vamos a compartir un deseo común, recuperar el pasado. Esa fuerza motora es lo que más va a impulsar el retorno al verde. ¿Qué opináis del retail de moda físico? ¿Qué pasará con los probadores y prendas infectadas para garantizar la seguridad? Luego lo comentaremos. ¿Salen más reforzadas las tiendas propias que centros comerciales? Venta complementaria, venta cruzada y conversión. Pienso que esta sensación de desconfianza se irá diluyendo con el tiempo. Quizás ahora sigamos las ventas a nuestros clientes fidelizados porque los ratios de conversión de UPT pueden tener en cuenta para potenciar el aumento. Exacto, efectivamente. Hablamos de que nuestros clientes, si hemos conseguido crear ese entorno de seguridad, ese entorno de ocio, que la persona está en nuestra tienda, cosa que no todos van a conseguir, el crear ese entorno de seguridad, una vez que tengamos ahí al cliente, es muy proclive, si sabemos reemprender esa atención al cliente, si sabemos reemprender esas técnicas de ventas, digamos esas herramientas, el cliente va a estar mucho más proclive a que podamos aumentar otro tipo de KPIs, ¿vale? Que son pues aquellos de venta complementaria o aquellos de precio medio, ¿vale? Pero tenemos que analizarlo y sobre todo tenemos que dar herramientas, ¿vale? Respecto a si va a gestionarse mejor centros comerciales o van a gestionarse mejor tiendas de calle, yo no me atrevería a apostar porque depende de lo que haga cada uno de ellos. Básicamente, si yo como centro comercial aprovecho mi espacio para ofrecer una sensación de seguridad diferente por la cantidad de espacio que tengo, por la separación, por las metodologías que yo puedo implantar, o si yo soy un pequeño comercio que puedo cerrar incluso por horas, y esto quiere decir llamar a mis clientes, a Pepita, Juanita y a Menganita, para hacerles una presentación directa de la colección durante una hora en mi tienda cerrada. Es decir, va a depender de las herramientas que vaya a utilizar cada uno. Ahí está el trabajo que podamos hacer todos con la información que tengamos. Pero no me atrevería a decir si funcionará mejor uno u otro. Va a depender de lo que ponga encima de la mesa cada uno de ellos. Dentro de la experiencia cliente, yo lo que sí que os podría decir que lo que más se está trabajando ahora de cara a la reapertura, a ese momento amarillo, es analizar y redefinir el circuito y tener en cuenta que la primera vez que abra vuelve a ser una primera impresión. Y eso es importantísimo. Es decir, el causar una buena primera impresión va a determinar en muchos casos futuras visitas y va a propiciarnos también que el propio cliente comparta una información de confianza. Información de confianza respecto a llamar a mamá, llamar a papá, llamar a mi hermana, aquí sí puedes ir, que es muy diferente que lo que teníamos antes, que era en internet 18 ponen, ay, aquí sí puedes ir que está fenomenal. No, vamos a buscar también un feedback un poco más directo o más familiar. ¿Cómo analizamos o redefinimos el circuito? Pues por dónde entra nuestro cliente desde que entra hasta que sale. Lo mismo que hemos comentado antes, la experiencia cliente de Rituals en tu tienda. Cuando entra el cliente, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Qué hace? ¿Por dónde se mueve? ¿Qué le obligas a hacer? Porque esa también es otra. ¿Cuáles son los momentos críticos? Tenemos momentos críticos de entrada, tenemos momentos críticos en caja. ¿Qué va a pasar mañana cuando nos pongamos a hacer los pagos y nos paguen con tarjeta? Vamos a desinfectar después el TPV, se lo vamos a mostrar al cliente como que estamos desinfectando el TPV. ¿Cómo mostramos esa sensación de seguridad sin crear una mayor alarma y relajando la situación? Tenemos que ver cada uno de los puntos que estamos tocando, desde cómo va a ser el contacto con mi gente, cómo se va a acercar ese dependiente ahora, si se va a acercar, si no se va a acercar, cómo vamos a utilizar esas pruebas de producto. A mí me llaman el otro día y me decían, Eva, jolín, es que yo tengo un corner en el centro comercial y yo vendo unas cremas y es que mi estrategia o mi argumento de venta es ponerle la crema en la mano al cliente. ¿Y ahora qué hago? Ahí es donde tenemos que trabajar.
El caso concreto de esta persona, pues estamos trabajando en cómo yo, dependiente, puedo probarme en mí misma la crema, mostrándotela, crear una serie de muestras para que el cliente se lleve y se haga esto en su casa, se lo pueda llevar para su casa, y las imágenes que estoy proyectando, en vez de estar proyectando imágenes de una persona haciéndoselo a otra, pues ahora estoy trabajando el autocuidado y estoy proponiendo imágenes que van para cuidarnos más, pero siempre desde el autocuidado, para no ver una imagen que para el cliente no podría ser un poco atractiva, ¿vale? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos con el tema de experiencia cliente? Herramientas que podemos utilizar y que son las que nos van a guiar desde mi punto de vista, van a ser dos: la tecnología y las personas. La tecnología, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la velocidad de la información, en cuanto a la capacidad de información que nos puedan aportar y con los datos que nos pueden dar. Y porque, bueno, podemos introducir una serie de canales, una serie de vías que si no teníamos puedan suministrarnos también aportes diferentes respecto a comunicación, respecto a ventas y respecto a análisis. Pero hay una parte muy importante que creo que ahora siempre ha sido vital las personas dentro del retail y dentro del retail físico más, pero creo que para mí va a ser el punto más álgido, y es el de la creatividad y la imaginación que tienen las personas. Tener en cuenta que este cambio va a sacudir a todo el mundo, y lo mismo que esta chica que tenía sus cremas y decía, leche, pero es que si mi única forma, o la gente que vende perfume, pero si es que yo a la gente le echaba el perfume y si ahora no va a querer, ¿qué hago? Esa capacidad de darle la vuelta a la situación, esa creatividad y esa imaginación, va a ser una de las patas importantes o de las herramientas importantes de las que vamos a tener que tirar junto con la tecnología a la hora de reenfocar esa parte de experiencia cliente. Otra de las patas que hablábamos era la de regenerar o readaptar necesidades. Y ahora os voy a poner una frase muy obvia, porque es muy obvia, pero creo que tiene todo el sentido y que le tenemos que poner foco. No es lo mismo poder adquirir un producto que querer adquirirlo. Es una frase muy obvia, lo sé, pero no trabajemos solo en dar canales para que el cliente llegue a nuestro producto, porque es que nuestro producto ahora no está en el foco en muchas ocasiones de nuestro cliente. Es decir, tenemos que trabajar en las dos áreas. Está muy bien poner el canal, debemos poner un canal, pero necesitamos trabajar en esa parte del querer adquirir y de volver a readaptar o regenerar esas necesidades que se han perdido. Os pongo aquí una reflexión que hacía estos días con algunos compañeros, y es que llevamos un mes confinados y pocos en este mes han estado pensando en comprarse un bikini, un bolso, un maquillaje, una nueva corbata, un traje con la raya hacia un lado. El 80%, aun pudiendo hacerlo, ¿vale? Porque podíamos hacerlo a través del canal online, ¿vale? Entonces, los últimos datos que salieron es que dentro del canal de la moda, en concreto, el 80% de las ventas online habían caído. Es decir, el cliente puede comprar, pero ahora no quiere comprar. Y volvemos otra vez al inicio. Es decir, ¿qué le pasa? Miedo e incertidumbre. ¿Y cómo desemboca esto o cómo podemos paliar esto? Pues trabajando esos puntos. Pero no es solo el canal, que está muy bien, sino también el volver a generar. Y aquí va a pasar una cosa curiosa. Bueno, aquí os pongo un poco, si yo me planteo abrir mañana, a la hora de reenfocar las necesidades, de regenerar las necesidades con mi cliente, si la circunstancia fuese igual, como yo cerré, igual mañana me dicen, Eva, puedes abrir, y mi primera intención, como estamos en bodas, banquetes y comuniones, y yo vendo tacones, es, pues voy a destacar mis tacones, mi tal, porque ya tengo todo comprado y ya lo tengo ahí en mi tienda, ¿no? ¿Sería la opción correcta? No. Pero no, ¿por qué? Porque el cliente ahora mismo no tiene la necesidad de esos tacones.
Yo sé que lo que hemos visto hasta ahora es que en esta época lo que necesitábamos era mostrar los tacones. Sí, porque es la época de... Bueno, pero es que esa circunstancia ha cambiado. Por lo tanto, ¿qué es lo que me toca sacar o por dónde tengo que mover mi merchant o por dónde tengo que reorganizar el foco? Tendré que reorganizarlo a aquellas cosas donde el cliente ahora esté manifestando una mayor necesidad dentro del portfolio que tengo y seguir regenerando o comenzar, porque llevamos un mes sin publicidad. Si os habéis dado cuenta, en televisión habéis visto anuncios de ropa, habéis visto anuncios de zapatos, habéis visto anuncios de prácticamente nada. Es decir, el que el cliente quiera comprar viene por un proceso de que le generamos una necesidad y ahora esa necesidad no está. Entonces tenemos un momento de impasse de tengo que abrir, ¿vale? Voy a analizar, voy a reenfocar hacia la necesidad que tiene ahora y voy a trabajar por generar las necesidades enfocadas al producto que yo tengo. Y para esto os voy a dejar un mapa, que es con el que yo estoy trabajando habitualmente, que es muy sencillo. Trato de colocar mi producto, mi portfolio, en función de la situación, y esto se hace periódicamente en estas 3 casillas y en función de esto se actúa. Es decir, soy consciente de que se van a crear nuevas necesidades, que igual yo no estoy cubriendo en el cuadro azul. Soy consciente de que hay otras que se va a acentuar la demanda. A día de hoy, ¿qué se está acentuando la demanda? Productos deportivos, productos cómodos, cosas para hacer en casa. Volvemos otra vez al desarrollo en la cocina tradicional, que antes buscábamos otro tipo de alimentación. Tengo que ver o ser consciente de cuáles son aquellas necesidades donde voy a tener una demanda o estoy viendo una demanda para ver si puedo adquirir a mi portfolio. Habrá otras necesidades que seguirán existiendo, pero lo que cambiará es cómo accedemos a ellas. Es decir, yo puedo seguir teniendo la necesidad de comprar X producto alimentario, pero quizás ya no quiero comprarla, priorizo comprarla envasada porque entiendo que es más higiénico o entiendo que va a tener menos riesgo que comprarla en el puesto de la carnicería directamente, por ejemplo. Y luego va a haber otras necesidades que probablemente estén en mi portfolio que vayan a ser prescindibles, que pasen a la cola. Pasen a la cola de un cliente que ya hemos visto que no iba a tener el mismo poder adquisitivo, que se preveía una contención y que me toque o no me toque, ese halo de incertidumbre ya existe y ese halo de miedo ya existe. Por lo tanto, ¿cómo tengo que actuar de cara a mis productos? Esto periódicamente tengo que saber si mis productos encajan, en dónde encajan y cómo los puedo dar salida o los puedo reenfocar hacia mis clientes. Pero no nos empeñemos en vender lo que entendíamos hasta hace un mes que eran nuestros campeones o nuestros listados de más vendidos o el producto de moda, porque llevamos un mes sin generar esa necesidad. Y los esfuerzos que vayamos a enfocar los tenemos que enfocar de una manera lo más certera posible, ¿vale? Si hablamos de readaptación de modelos de negocio, ¿qué va a pasar? Pues con esto que os estoy comentando, no solamente nos va a pasar de cara al producto que tenemos, nos va a pasar de cara a cómo lo colocamos, nos va a pasar de cara a cómo interactuamos con el cliente, sino que también habla muchos modelos de negocio que se han basado en algo que hasta ahora era como un poco el modelo estrella, ¿no? Y era los modelos de consumo masivo. ¿Esto qué es? Yo vendo un producto muy barato, pero porque lo vendo en mucha cantidad. No sabemos si cuando cambiemos de ese amarillo, de momento que estamos ahora de retención tal, volveremos otra vez a llenar, que sería lo ideal. Pero ¿qué pasa si en los próximos meses mis clientes, en los próximos, me da igual que sea 1, que sea 2, que sea 3, que sea 4, se irá viendo, si sale la vacuna quizás sea menos, pero en esos próximos meses mi modelo de negocio es viable, porque cambian las circunstancias. Es decir, si yo antes era capaz de vender cañas a 40 céntimos porque vendía 500 cañas al día,
si yo ahora voy a perder un 70% de la clientela que iré recuperando, pero mis números van a seguir dando. Mis modelos de consumo en el que yo en mi bar, en mi restaurante, tenía mesas de estas que son corridas, tenía sitios compartidos para compartir con más gente, tenía como aliciente cosas que quizás ahora están un poco descontextualizadas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy a aguantar? Porque esa es la primera pregunta que se hacen muchos y sobre todo dentro de restauración y hotelería, la gente está preguntando, oye, es que yo tengo un hotel con 100 plazas y es que las previsiones, soy capaz de, esto va a afectar a los precios, esto va a afectar a mi modelo de negocio, puedo seguir vendiendo, ¿cuál es el margen donde yo tengo que reorganizarme? Porque igual ya mañana no vemos cañas a 40 céntimos, pero igual tengo la capacidad de reorganizarme, igual las vendo €1, pero estoy reorganizada de manera que doy una experiencia diferente, cambio mis tipos de mesa y igual tengo que cambiar mi esencia. O puedo aguantar. Habrá modelos de negocio que aguanten, pero hay que tenerlo claro y sobre todo analizarlo. ¿Cómo readaptamos o qué cosas nos van a llamar dentro de la readaptación de estos modelos de negocio? La primera que nos van a tener en esa franja amarilla es el tema del aforo. Ya vemos que en otros países, en función de metros cuadrados, se exige un número máximo de clientes por metro cuadrado. Y esto nos afecta a ese tipo de modelos de negocio en los que hablábamos de consumo masivo. Tenemos que buscar. Nos va a afectar las normativas impuestas por los gobiernos. Nos van a dar una serie de parámetros. De hecho, incluso se habla de que nos vayan a poder aportar unas certificaciones. No sé si llegará aquí, no llegará, pero sí que nos van a poner una serie de normativas y nos van a decir, tantos clientes, se tiene que respetar esto, se van a tener que poner no sé qué mamparas, se van a tener que X cosas, lo que sea. Cuando llegue, llegará. Pero luego va a haber unos criterios que van a ser todavía más fuertes, que van a ser los que imponga el consumidor. Es decir, es eso que hablábamos antes de dónde me siento seguro o dónde no me siento seguro, ¿no? Y con todo esto, con todo este mare magnum, debemos reanalizar si nuestro modelo económico y de rentabilidad resulta que sigue dando. O lo que estamos haciendo es alargar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de tener esa cintura, darnos esa vuelta para poder reajustar a lo que vayamos teniendo y ir ampliando hacia lo que el cliente nos vaya demandando o hacia los movimientos que vayamos viendo. Pero a día de hoy necesitamos recalibrar. Y ahí es donde entra tecnología y entran personas, creatividad y entran fórmulas para volver a recontextualizar y saber si puedo aguantar o no puedo aguantar durante este tiempo hasta que volvamos a esa parte verde. Y por último, yo os quería hablar de la parte, para mí, principal de los puntos de venta, que son las personas. Y son situaciones en las que nos vamos a enfrentar y que debemos empezar a prepararlas, al igual que vamos a preparar nuestra experiencia cliente, vamos a retocar la atención al cliente, vamos a retocar el modelo de negocio si hace falta, las personas que integran nuestro equipo también se van a ver afectadas. Se van a ver afectadas como personas, lo primero, estado anémico, miedos, todo ese tipo de cosas que las sufrimos todos, pues en nuestra faceta como trabajador también. Pero a la hora de ser empresa debemos desde proveer y enseñar a las personas a utilizar esas medidas de seguridad que se nos impongan, el cómo ir luego cuando volvamos un poco a la normalidad, cómo quitarlas y demás. Tenemos que volver a reenseñar, ¿no? Estas actitudes de cercanía con el cliente, esa proxemia, ese dar la mano, hay ciertas cosas que ahora mismo, momentáneamente, quizás se mantendrán en el tiempo, van a cambiar. Entonces, tenemos que trabajarlas. ¿Cuáles van a ser esas actitudes? Porque no podemos pretender que mañana lleguen nuestros dependientes y sepan lo que tienen que hacer. Si nosotros mismos no sabemos lo que tenemos que hacer, ¿cómo no vamos a tener que dar un esfuerzo en este sentido? Os quiero puntualizar dos cosas que para mí creo que van a ser dos grandes caballos de batalla. El primero es la frustración.
¿vale? Con el personal. Sabemos que en el retail siempre hemos incentivado el tema de ventas, de objetivos, de todos podemos, de los objetivos llegar si se puede, números, KPIs. Esto tiene que estar adaptado. Tiene que estar adaptado para cuando llegue el momento de reabrir. Porque si no, va a haber una frustración muy grande. Pero al igual de que si mi forma de venta tiene que cambiar, enséñame cómo tengo que cambiar o cómo puedo ahora, con los recursos que tengo, con las limitaciones que tengo, volver a vender. ¿Cómo puedo hacer una venta complementaria que me llevas formando, informando años en la circunstancia que tengo ahora? Y si yo no tengo que vender tacones porque el cliente no va a estar proclive, yo voy a, dependiente, si nadie me dice nada, yo voy a estar a vender mis bodas, banquetes y comuniones. ¿Por qué? Pues porque es lo que sé hacer hasta el momento y es lo que tú me has enseñado. Si ahora el boda, banquetes o comuniones pasa a ser un complementario momentáneamente, yo tengo que saber cómo reconducir y dar nuevas herramientas a los vendedores y a la gente para que pueda atender y vender en función de lo que necesitemos, que atienda y venda. Y que al final esto, sobre todo pues con las cosas de proxemia, de atención, de oye, me encuentro mal. En el retail siempre hemos tenido esa parte de que hemos favorecido siempre a los trabajadores más resilientes. A los trabajadores que, oye, pues aunque en tal no te fallaban y estaban ahí los primeros. Oye, pero es que si ahora tienes un catarrito y un trabajador va a la tienda, ¿qué pasa? ¿Os habéis planteado la situación de llegar a pues un McDonald's y que alguien tosa y alguien grabe eso? ¿Os habéis planteado esa situación? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría llegar a la gente? Pero claro, es verdad que si yo siempre te he dicho, jo, qué bien, que has venido, que tal, que no sé qué, que no sé cuántas, ahora es lo contrario. O sea, oye, por favor, si te pasa cualquier cosa, notifica, di, haz, las metodologías que vayamos a utilizar, todo ese tipo de cosas, al final son cosas que tenemos que volver a reaprender con los equipos y con los trabajos. Yo simplemente os dejo aquí 4 cosas importantes para trabajar con ellos y es información actualizada, va a haber muchos cambios, necesitamos información constante, además son cambios progresivos hasta que volvamos a estabilizarnos. Comunicación fluida y empática. Hay mucha gente que está inerte, que está en su casa y que no sabe nada y que mañana va a recibir una llamada y le va a decir, oye, que mañana volvamos a la tienda. Y va a ser muy complejo si no trabajamos toda esa parte de comunicación. Formación continua, tanto en el propio procedimiento interno, si vamos a cambiar ese procedimiento, necesitamos dar esa formación sobre ese procedimiento. Pero no solo eso, sino en los cambios de paradigma que hagamos con atención al cliente, con comunicación, con ventas y con esas técnicas de venta, porque las vamos a necesitar también. Si estamos diciendo que el KPI que podemos subir es el de venta complementaria, yo, vendedor, escenario nuevo, dame herramientas, créame cosas, ¿vale? Y la parte de motivación y readaptación de los objetivos a la nueva situación. Es decir, no convirtamos una frustración en no, es que no estoy haciendo todo lo posible para. No, sí, la situación también es la que es, ¿no? Hay por ahí una serie de cambios. Voy a leer por aquí un segundito el chat, si lo encuentro. Aquí, un segundito. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde me he perdido? Voy, ¿eh? Creo que formar la venta privada en pequeñas instancias es muy interesante. Varillas tipo perfumes, para redactar, se anuncian campañas de seguro que antes no se anunciaban, ¿es verdad? Claro. Más que nunca buena comunicación arriba y abajo. ¿Cuándo vas a hacer las formaciones? Ahora, sí, por supuesto. Vale, a ver. Vale, os digo. ¿Cómo van a hacer las formaciones? Sí, ahora, a ver, dependiendo de la situación de cada empresa y de cada equipo,
¿vale? Aquí cada uno está tratando sus ERTEs, su política de empresa y la llevaba anteriormente de una manera o de otra. Pero es cierto que independientemente de la fórmula en la que se haga llegar por parte de cualquiera de las personas, sí debemos ser conscientes de que nos queda mucho trabajo por delante y los días que hay para la apertura son más bien pocos. Es decir, siempre vamos a pensar, no, es que nos queda mucho tiempo, fíjate, y ahora, no, es que si nos planteamos en el escenario que estamos y la cantidad de cosas que podemos y debemos hacer para volver a reabrir y volver a tener esa primera impresión, vamos tarde, vamos tarde. Necesitamos ponernos con. Entonces, lo primero va a ser tomar las decisiones, que esa es la parte más difícil. Y una vez que tomamos las decisiones, ahí debemos empezar a transmitir decisiones y a empezar a dar las formaciones y a crear esas estrategias para que se puedan implementar dentro del punto de venta, ¿vale? Desde mi punto de vista. Si os parece, ahora, si levantáis la mano, si tenéis dudas, preguntas, contestamos a pues, 4 o 5 preguntas, ¿os parece? A ver, vamos a ver si puedo ver. A ver, ¿dónde os puedo ver para ver? Vale. Edgar, que me preguntas por aquí. Voy a abrir esto y voy a dejar de compartir pantalla un segundito para teneros más a mano. Vale, Edgar, que levantabas la mano, cuéntame. Sí, muchísimas gracias, Eva, porque la verdad es que es muchísima información y creo yo, lo primero es que creo que de cada una de tus slides se puede hacer otro webinar y otro y otro y Sí. otro, ¿sabes? O sea que me parece que es una oportunidad enorme también para ver un poco por dónde pueden ir las conversaciones. Una cosa que quiero mencionar es que esto para mí, desde mi punto de vista, creo que no tiene precedente, ¿no? Entonces, me parece que hay una oportunidad enorme que casi no hemos hablado de ella, que es que la gente una vez que vuelva al hábito de consumo no espera lo mismo que tenía antes de esta crisis, ¿no? Entonces, me parece que hay un aprovechamiento de esta situación en donde nosotros podemos traer la innovación, ¿sabes?, al retail y hacer esa diferencia, porque por primera vez en muchísimos años tenemos la oportunidad de atraer un cliente y hacer el efecto wow, ¿sabes?, con algo que se trata un poco de reinventarse, lo que tú decías, ¿no? Empezar desde cero. Claro. Y todos a la vez. Muy fuerte. Totalmente, totalmente. Muy fuerte. Pero además yo lo veo como una oportunidad, porque me parece que va a haber cosas que van a ser obligatorias, como el tema de la seguridad, etcétera, pero yo creo que ahora mismo los retailers que no se estén planteando cambiar su modelo de negocio, como tú lo decías, me parece que ya van tarde, que también tú lo mencionaste, ¿no? Entonces, efectivamente yo creo que el modelo de negocio tiene que cambiar, tiene que haber una estrategia, y hablando de lo que se trata este webinar, de reabrir una tienda, me parece que lo que tiene que haber, tiene que estar la estrategia totalmente clara antes de abrir. Me parece que todos los protocolos operativos tienen que estar súper claros en tienda. Me parece que obviamente eso incluye protocolos de seguridad y tal. Y me parece una cosa que es fundamental, todos aquellos cambios que se hagan en los modelos de negocio, ya sea que impacten al cliente o que impacten, digamos, a los trabajadores, yo creo que tienen, como punto fundamental, tienen que comunicársele al cliente. O sea, todos los cambios de mecánicas, de operativa, de flujos, de cómo te cobro, de cómo te vendo, de cómo te elijo, lo que sea que vendas, creo que tiene que haber un proceso de comunicación acompañado de un marketing potente en donde a la gente se le explique. Esto es lo que estamos cambiando, lo estamos cambiando por ti y además esta es la dinámica que a partir de ahora vamos a seguir por ti. Me parece un poco como resumirlo en términos marketingianos, ¿no? Y definitivamente creo que dentro de esa estrategia y de esa comunicación tiene que venir, junto con esa comunicación de lo que estamos haciendo diferente por ti, creo que tiene que incluir toda tu estrategia multicanal, ¿no? O sea, si yo te estoy diciendo, esto es lo que estoy haciendo por ti, también te estoy dando oportunidades, pues oye, a lo mejor tengo un click collect que yo no tenía antes, a lo mejor tengo la oportunidad de mandártelo a casa que no tenía antes. Correcto. Y creo que el punto más interesante es, o quizá el reto más grande, además de todos los retos que se han mencionado, pero me parece que es cómo garantizar esa sensación de seguridad sin transmitir el miedo. Y creo que eso requiere muchísima innovación. Si la gente se está esperando que al volver a una tienda se va a encontrar gentes con guantes y cubrebocas,
Me parece que eso es lo más elemental y creo que es lo que la mayoría de los retailers de principio se les puede ocurrir hacer, pero me parece Es que mucho hay más. que ir un poco más allá y traer mucha innovación para realmente mantener esa seguridad, dar esa percepción, conectar emocionalmente con el cliente y hacerle sentir seguro, pero evidentemente sin ese escenario que supone un poco, como tú decías, ¿no? Que parezca esto un hospital. Ya por último, y me callo, en los temas de loyalty, me parece que es fundamental el loyalty. Creo que es una de las cuestiones que sí que hay que recuperar. Me parece que el loyalty se va a perder. O sea, no es una cosa de continuidad porque el loyalty al final de cuentas representaba ventajas, pero ventajas conectadas siempre con la parte emocional de la venta. Y yo creo que la transformación del loyalty tiene que ser ahora ventajas conectadas al nuevo panorama. O sea, un programa de loyalty, a lo mejor yo te digo, oye, mira, métete en mi programa de loyalty y entonces vas a tener descuentos en la web en donde me vas a comprar porque ahora tengo un nuevo pick and point, ¿sabes? Es un poco como reconectar un poco ese loyalty desde el punto de vista funcional y no necesariamente desde el punto de vista del, digamos, el attachment emocional, ¿no? Y bueno, yo lo que creo es que aquí hay un tema gigantesco en esta Es conversación, muy que es grande. la transformación. O sea, todo ese trabajo de lo que estamos hablando, ese trabajo que se tiene que hacer previo a abrir una tienda, todo ese trabajo que tiene su aspecto financiero, su aspecto logístico, su aspecto de entender necesidades, prioridades, me parece que es como para 20 conversaciones, pero yo me quedaría con, antes de abrir una tienda, si todos esos nuevos fundamentos y ese plan de negocio, expectativas, objetivos, KPIs y toda la formación que tiene que darse un equipo no está puesta antes de abrir, me parece que es un error gravísimo. No quiere decir que no se pueda abrir y de repente empezar a reinventar todo, pero como sabemos, cuando se abra, la competencia va a ser feroz. Es así. O sea, yo no veo otro escenario, ¿no? Mm. Entonces, la oportunidad que veo claramente es esa preparación previa. La oportunidad para mí o cuando planteé esto, porque es verdad que son muchísimos temas, pero hablando con pues eso, clientes, con gente, está todo el mundo en una nebulosa de impactos y también de inactividad. Desde mi punto de vista, lo que he visto, claro, yo estaba viendo tan la necesidad tan grande de que esto antes de abrir, no digo todo porque irá todo cambiando, es decir, esto va a ser muy dinámico, va a ser de adaptación, va a ser de cambios, pero es una realidad que vamos a tener y cuanto mejor estemos preparados, que no estamos en este tiempo parados. Necesitamos darle esa vuelta y centrarnos en esa creatividad, en ese ingenio, en cómo mi producto ahora, en qué orden está de las necesidades de un cliente y cómo llego y volver a reconectar con ese cliente y de manera directa y ser nosotros ahora los que impulsemos y comentemos también cuáles son esas acciones que estamos llevando a cabo, crear esa imagen, ¿no? O esa asociación emocional también desde el punto de vista de estamos aquí y estamos aquí para echarte una mano, nosotros también necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, incluso con estrategias colaborativas de pregunta a nuestros clientes, ¿no? Es decir, oye, ¿qué te haría sentirte seguro en mi tienda? ¿Qué te haría volver? ¿No? Hay una serie de cosas que podemos ir trabajando en este sentido. Haremos más profundizando en cada uno de ellos, a ver si estos días saco tiempo, pero es verdad que quería hacer un poco un recorrido general y seguramente se me han quedado millones de cosas, pero un recorrido un poco general. Oye, mil gracias, Edgar. ¿Alguien más tiene alguna preguntita por ahí? A ver, me habéis puesto por aquí en el chat. ¿Qué me habéis puesto? A ver. ¿No crees que en la tecnología, en punto de venta, con mensajes de seguridad, podemos tener una ayuda fundamental? Utilizar pantallas para lanzar mensaje de que hoy tu tienda se desinfectó a las 9 y el siguiente está programada para las 3. Una comunicación de transparencia, el tema de desinfectar las prendas. Vale, vamos por partes. El tema de que tengamos pantallas o tengamos información o demos esa información al cliente dentro del punto de venta, creo que es una buena baza y es una baza que debemos utilizar. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de lo mismo. No se trata
tanto de la seguridad, que tiene que estar y la damos por supuesta y por descontada, sino se trata de crear una sensación de seguridad, de bienestar, de que estoy en un entorno seguro, ¿vale? Y todo lo que podamos añadir o todos los impactos que podamos generar sin ser hospitales, es decir, sin perder ese punto de ocio, sin perder ese punto de retail, va a ser una herramienta a nuestro favor. Bueno, se pregunta el tema de desinfectar las prendas. Vamos a ver, todavía no ha salido la conclusión de la OMS de si al final en el tejido, no en el tejido, si el virus se queda. Y la información que se dé acerca de este tema va a ser fundamental para la percepción de los clientes. Pero también existen fórmulas, es decir, sabemos que los probadores nunca han sido nuestro punto fuerte, siempre los hemos desatendido en la gran mayoría de las ocasiones, por la operativa que estábamos llevando, en fin, por una serie de circunstancias, el probador podía haber sido, y yo soy muy defensora, de hecho en algunas tiendas que lo he implantado, ha funcionado fenomenal, muy defensora del uso de los probadores a la hora de técnicas de venta. O sea, no hay mejor sitio para que un cliente esté predispuesto a probarse algo que cuando ya se ha quitado toda la ropa, todo tal, y tenemos algo que es afín, ¿no? O sea, en ese sentido, para mí, los probadores eran de los sitios de mayor venta. Pero es verdad que no estaba muy extendido. Dentro de esto, ahora mismo tenemos que entender, por un lado, la percepción y por otro lado, lo que venga por la parte de seguridad, que nos diga, si mañana nos dicen que es un producto, o que en las prendas puede tener persistencia del virus, probablemente en esa parte legislativa que hablábamos ya nos den una serie de patrones y nos den una serie de mecanismos como para comunicar al cliente que eso ha sido desinfectado, no ha sido X, el protocolo que se nos exija, ¿vale? Pero en el caso de que no tengamos y lo que tenemos que jugar es con el tema de la percepción, podemos utilizar herramientas de exposición diferentes que vamos a tener que cambiar. ¿Para qué? Para no dar la sensación de toqueteo. Es decir, independientemente no se contagie a través de esto y nos digan mañana que no, sí en percepción del cliente, el que una prenda haya sido probada por otra persona anteriormente va a crear una sensación que no va a ser de comodidad mientras estemos en este momento amarillo, vamos a decirlo así, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener que buscar fórmulas que hagan que el cliente pueda percibirlo de una manera mucho más positiva, ¿sabes? Igual no tenerlo todo expuesto, aprender a desinfectar la tienda, no solo los artículos. Imagino que debería haber una readaptación del espacio de los probadores, por ejemplo, cambio de cortinas de manera fácilmente desinfectante. Fijaros que ya no es tanto que sí, a la hora de dar la fórmula con el cómo están los probadores, sino lo que arrastramos en la cabeza como consumidores que se hacen los probadores. Es decir, ¿qué sensación tenemos cuando llegamos a una tienda en verano y vemos ropa blanca con manchas? ¿Qué sensación tenemos en verano cuando vamos a una zapatería y vemos a la clienta anterior probándose el zapato sin una bolsita? Es decir, que hay muchos condicionamientos que ya vienen de antes. Es decir, aunque yo ahora mismo en el probador haga una serie de cosas, sí que tengo una rémora de lo que yo hacía en el probador. Y igual eso es lo que no me apetece hacer ahora. Estoy de acuerdo, pero el pequeño comercio, el de proximidad, no tiene todos esos recursos, lo tiene muy difícil. No, ni mucho menos, fíjate. O sea, no estamos hablando... Yo hablaba de dos partes importantes, que eran tecnología y personas, ¿vale? Y a veces las fórmulas de reconversión, cuando estamos hablando de percepción, son más tendientes a la imaginación y al pulso que se tiene de la tienda, que el pequeño empresario lo tiene y lo tiene del día a día, que no a grandes inversiones. Es decir, yo al menos lo veo así, existen fórmulas tanto para grandes
como fórmulas para pequeños y impactos diferentes. Lo mismo que antes decía, oye, es que no me atrevo a deciros que vaya a ser los centros comerciales los que se vayan a llevar el tal o el pequeño comercio. ¿Por qué? Porque es que cada uno tiene sus herramientas y dependiendo cómo las utilice, el cliente tirará para un lado o tirará para otro, pero todos abrimos desde cero ahora. Insisto, yo ya no tengo que pagar en Google para hacer un posicionamiento SEO 100.000 millones y estar. ¿Por qué? Porque parto de la base que el cliente no me está buscando para estar en la primera hoja de Google. Si yo no estoy buscando camisas de flores, yo no estoy buscando camisas de flores para unos ni camisas de flores para otros. Si yo soy un pequeño comercio y yo tengo mi base de datos de mis clientes, incluso puedo hablar con ellos directamente, explicarles lo que estoy haciendo, esa comunicación cercana, tengo también muchísimas posibilidades. Es que esto nos pone en una casilla de salida, que luego ya cuando arranquemos, cada uno tirará para un lado o para otro, ¿vale? Pero nos pone en una casilla de salida donde creo que todos tenemos mucho que decir si le damos una vuelta interesante a la cabeza. ¿Alguien más tiene alguna preguntita por ahí? A ver, me estáis usando el chat y no sé si me estáis usando las manos. A ver, ¿dónde os pongo yo aquí? A ver. Vale. Bueno, pues a priori... Ay, Emilio. Emilio, cuéntame. A ver, que te doy aquí sonido. Nada, me ha parecido muy interesante lo que has comentado de redefinir el circuito. ¿Crees que sería buena idea hacer la tienda hacer las tiendas en general más livianas, con menos elementos, más libres de barreras arquitectónicas? Va a depender, libre de barreras arquitectónicas, que depende del espacio que tengas. Depende del espacio que tengas. A ver, nos queda una información pendiente por delante y es el que dentro de los próximos días se van a regular la apertura de los establecimientos, ¿vale? Antes de tomar este tipo de decisiones esperaría que saliese la normativa sobre los espacios, los aforos y los elementos que nos vayan a pedir, porque sí sabemos que cuando nos pidan abrir, lo previsible es que nos pidan una serie de medidas que serán más temporales o menos temporales. Si hablamos para este momento concreto, yo esperaría que saliese esa normativa. Sí, a no ser que yo tenga un tipo de establecimiento que no me permita tener lo que ya conocemos hasta ahora, que es el tema del 1,5 metros, o que tiene unas fórmulas donde la gente se arremolina en diferentes zonas concretas. Ahí es donde sí que tenemos que buscar el alivio para que el circuito del cliente sea lo más liviano posible y haga una mayor amplitud, ¿vale? Pero a nivel exacto de decir, no, pues mira, voy a quitar este lineal aquí, voy a poner el otro, esperaría a que nos digan esa normativa que en previsión va a salir sobre el aforo que vamos a poder tener y cómo vamos a poder gestionarlo. Ok, gracias. Bueno, pues por mi parte nada más. Ha sido un placer enorme. Y nada, cualquier cosita que necesitéis, me quedo a vuestra disposición. Me tenéis por ahí por LinkedIn, tenéis por ahí mi contacto. Muchas gracias a todos y os veo en las aperturas. Gracias, Eva. Gracias, Eva. Buenos días. Adiós. Todos. Muchas gracias, Eva. Brillante, Eva, gracias. Muchas gracias, Eva. Estamos en contacto. Vale. Muchas gracias, Eva. Un placer. Adiós. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.